Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están, jovencitos? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Nos vemos después de tiempo. Buenas tardes. Ah, de la cama, sí, escuchan clases. Eso yo quisiera, caramba. Estar dictando echado. ¿Extrañan el colegio o no, muchachos? Sí. No. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están, mis estimados? Después de un mes nos estamos volviendo a ver. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Somos, a ver cuántos somos. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están, mis estimados? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es esto? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? ¿El primer video han visto o no han visto de historia? Lo que les he enviado. No se notaba bien, profesor. Sí, sí, la vi. O Yo sea, también. qué raro. Casi lo termino. Me falta todavía una hoja o dos. Dos hojas me faltan. Era lo mismo que hemos avanzado en esto. Sí, es lo mismo, profesor. Digo, escucho más eso que... Listo, comenzaremos. Teacher, su cara Dígame. tiene un bigote. Su cara tiene un bigote. Tiene un bigote, profesor. Imagen. Ah, ya me crecí el bigote y ahora no van a poder poner nada ya ahí. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Hay que copiarlo del día de hoy? Sí, tienen que hacerme un resumen en el cuaderno. Hay partes que ya está ya. Hay diapositivas que ya hemos hecho en clase, entonces eso lo obvian nomás los que todavía no hemos hecho. Eso, por favor, en el cuaderno. Y también en la última diapositiva está, por ejemplo, un trabajito, 4 preguntitas nada más. Eso ¿Lo va a publicar al Padlet? sí, en el Padlet está, lo voy a colocar la diapositiva. Las 4 preguntas tienen que estar transcrito en el cuaderno y tienen que hacerme un resumen de todas las diapositivas. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Profesor. Ya, profesor. Listo, jóvenes. Profesor. Dígame, dígame. ¿Son todos? ¿Solo son 47? No, somos más. No se escucha. Somos más. 70. Teacher, todavía no se conectaron algunos. Listo, jóvenes. Comenzamos la clase de hoy preguntándonos
¿qué es la historia? Nosotros en clases ya habíamos hecho algo sobre la historia. El concepto de historia, por ejemplo, ya habíamos copiado, pero nosotros vamos a repasar, ¿ya? Les dije que la historia está relacionado mayormente con el pasado, pero no solo sirve para estudiar el pasado, ¿ah? ¿Se nota la diapositiva? Sí. Sí, Ya. Sí. Entonces, Sí, jóvenes, la historia mayormente está relacionado con el pasado, pero ya les dije, para comprender el presente, ¿qué tenemos que hacer? Analizarla, Exacto. El pasado. dígame. Ya, ahora sí, a los tardones ya no admitimos, ¿ya? Eso es todo. tum, tum, Profesor, Profesor. Ya, listo. Ahora sí, se escucha, ¿verdad? sí, La historia es una ciencia social, obviamente, aunque mayormente está relacionado con el pasado, pero para comprender el presente tenemos que analizar el pasado y de esa manera proyectarnos al futuro. No olvidar eso, muchachos. ¿Ah? ¿Qué es la historia? Veamos aquí. ¿Es una ciencia social? Sí, porque es una ciencia social, porque estudia los acontecimientos históricos más importantes realizados por los hombres. ¿Quién hace historia, muchachos? El hombre. Y todo hombre forma parte ¿de qué? De una sociedad. Ya les dije, ¿ah? ¿Sus mascotitas pueden hacer historia? No. No. Entonces, jóvenes, el hombre hace historia y ya les dije, cuando hablamos de hombre nos referimos a varones y mujeres. mujeres. Profe, ¿y el hombre dónde y cuándo hace historia? En un tiempo determinado y en un espacio geográfico. Por ejemplo, yo les hablaba de la sociedad inca, supongamos. ¿Dónde se desarrolló? En un espacio geográfico en América del Sur, en la parte occidental. ¿Cuándo? Hace tiempo, de 1200 a 1532, ¿no? Ok. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo, ¿quedará en la historia o no? Obviamente que sí. Dirán, ¿no? ¿Dónde se desarrolló? En un espacio geográfico. ¿Dónde surgió? En Asia, en China. ¿Cuándo? Dirán, pues en el 2020, durará de repente 1, 2, 3 años. ¿Cuánto tiempo durará? No sabemos. ¿Y a qué se dedica la historia? La historia se dedica a analizar y criticar. Ya les dije, criticar no es estar ahí hablando mal, nada de eso. ¿Ah? Criticar quiere decir tener un juicio crítico. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, investigar, analizar, conocer. ¿Para qué? Para sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué más? Con la historia, jóvenes, con la historia, podemos comprender lo que han hecho las sociedades, obviamente. Para eso nos sirve la historia. Pero la historia es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque aplica un método científico. ¿Para qué? Para comprobar sus teorías. ¿Qué más? ¿Quiénes hacen historia? Los hombres, es decir, los seres humanos como objetos de investigación. Claro, por ejemplo, qué cosa estudiamos en historia? Todo lo que nos ha dejado, ¿qué cosa? Nuestros antepasados. ¿Qué más, profe? El tiempo es importantísimo en la historia, porque si no, no sería factible estudiar la historia. El tiempo cronológico versus el tiempo histórico. No olvidar, ¿qué es ese tiempo cronológico? El orden, ¿no? Año por año. En cambio, el tiempo histórico solo comprende los hechos más importantes de la humanidad. ¿Qué más? En el espacio, profe, el espacio es importante, obviamente, importantísimo, porque sirve para delimitar, ¿qué cosa? Los lugares que debemos analizar. Por ejemplo, miren, jóvenes, ¿ah? La batalla de Ayacucho. Profe, si vamos a estudiar la batalla de Ayacucho, ¿dónde vamos a viajar? ¿A Lima? No, tenemos que viajar a la ciudad de Ayacucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos analizar los restos arqueológicos de Machu Picchu? Tenemos que viajar a Cusco. Para eso el espacio es demasiado importante porque nos permite delimitar, ¿qué cosa? Los lugares de estudio que tenemos que analizar. ¿Qué más, profe? Seguimos. El padre de la historia, ya sabemos. ¿Quién es el padre de la historia? El padre de la historia, jovencitos,
es Herodoto de Halicarnaso. Herodoto de Halicarnaso, ¿era juliaqueño? No, ¿De dónde era? no. Era griego. No, era ¿Él griego. es el que trajo el coronavirus? Tampoco. Griego, de una ciudad llamada Halicarnaso. Fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el año Profe, no se 484. entiende. Dígame, Sí se entiende, sí se entiende. Diferente entre recortado. y también jovencitos, desde el año 484 al 425 antes de Cristo. Heródoto acuñó la palabra historia. Gracias a él empleamos esa palabra llamado historia. Por eso se le considera como el primer historiador. ¿Qué más, profe? Heródoto de Halicarnaso, por ejemplo, como es geógrafo, también dibujó, mira, tiene una obra de construcción del mapa de la ecúmene de Heródoto, elaborado alrededor de 450 años antes de Cristo, el primer mapita. ¿Qué es ecúmene? Son lugares de gran extensión ocupados por humanos. Profe, a eso se llama ecúmene, lugares de gran extensión ocupados por ¿quién? Por los humanos. ¿Qué más, profe? La historia se considera a Heródoto como el padre de la historia, literalmente, porque ha escrito, pues, ¿no? ¿Qué cosa escribió? Mira. Los 9 libros de la historia. Profe, los 9 libros de la historia. ¿Y por qué escribió 9? ¿Por qué no escribió, por ejemplo, 10, ¿no? Para redondearlo. Es que Porque tenía tenía 9 inspiraciones. inspiraciones. ¿Se recuerdan? Profe, ¿qué son inspiraciones? Las musas. Acá sí vamos a poder conocer las 9 musas de ¿quién? De Heródoto. Y, profe, ¿cómo se llamaban las 9 musas de Heródoto? Aquí está, mira, de izquierda a derecha. Aquí, por ejemplo, tenemos a Clio, después tenemos a Euterpe, después tenemos a Talía. Profe, Talía, sí. Si alguien, por ejemplo, en el salón se llama Talía, proviene de una de las... Por ejemplo, jóvenes, proviene de una de las musas de ¿quién? De Heródoto. Aquí más tenemos a Melpómene, después tenemos a Terpsícore, después tenemos a Erato, después tenemos a Polimnia, después tenemos a Urania y último tenemos a Calíope. Los 9, ¿qué cosa, jóvenes? Las 9 musas de ¿quién? De Heródoto. ¿Y dónde me pueden encontrar eso? Jovencitos, si quieren ver las musas o conocer las musas de Heródoto, tienen que viajar al Museo de Louvre. ¿Dónde queda Louvre? Louvre queda en Francia, ¿no? Es el museo más importante de Francia y en el mundo es uno de los más importantes. Profesor, ¿me puede otra vez muy salir porque un ratito solo Anualmente, por ejemplo, rayados. el Museo de Louvre recibía 18 millones de turistas. Ahora con la pandemia no va nadie, ¿no? Todo está cerrado. ¿Qué más, profe? División de la historia. Profe, la historia se divide en edades, sí, no solo en edades, también en épocas. A ver, veamos. Suena mal. En edades jóvenes, tenemos el positivismo histórico. El positivismo histórico, esta teoría tiene como base los hechos políticos planteados en la división de la historia de acuerdo a los hechos históricos correctamente fechados en Europa. Pero esto solamente es válido para Europa Central, ¿eh? Tiene muchas deficiencias. ¿Quién hace la división, profe, de la historia en edades? El alemán Cristóbal Keyer Seyarius. No olvidara, si solamente encuentran Seyarius, ya sabe a quién se refiere, a Cristóbal Colón. Keyer. Colón. Cristóbal Colón, no. Cristóbal Keyer. El alemán Cristóbal Keyer dividió la historia en edades. Y en el Perú, profe, ¿quién dividió la historia según el positivismo histórico? Fernando Silva Santiesteban. Fernando Silva Santiesteban es el que divide. ¿Qué cosa divide? La historia, las edades de la historia del Perú, pero según el positivismo histórico. El materialismo histórico se basa en los métodos o en las formas de producción. Antes, por ejemplo, teníamos esclavistas, feudalistas, socialistas, capitalistas. A eso se refiere, ¿qué cosa? El materialismo histórico. Más adelante vamos a explicarlo eso.
Esta teoría tiene como base los modos de producción, planteando la división de la historia de acuerdo a las contradicciones socioeconómicas del hombre. Cuando el hombre aparece, por ejemplo, en la Tierra y llega al continente americano, cuando estaba en la fase de evolución del Homo sapiens sapiens, tenía hambre, ¿qué hacía? ¿Iba al mercado? No, tenía que cazar, ¿sí o no? ¿Y los animalitos tenían dueño? No, no tenían dueño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del comunismo primitivo. Cuando no hay propiedad privada, se habla de comunismo. ¿Y quién hace la división de la historia universal según los modos de producción? José Stalin, Carlos Marx y Federico Engels. Ellos se basan en la forma de cómo el hombre consigue sus alimentos, cómo hace riqueza. A eso se refiere el materialismo histórico. Y en el Perú, ¿quién va a dividir la historia de nuestro país según los modos de producción? Pablo Macera, Macera y Orso. División de la historia universal según el positivismo histórico de Cristóbal Keller. También, ¿cómo se le conoce a Cristóbal Keller? Como Cellarius. Cellarius, profe, sí. ¿En cuántas edades? Facilito, ¿no? Cuatro. Los que somos quechuistas, Taua. Los que somos aymaristas, Pusi. Los que son finos, hablan inglés, dirán, pues, ¿no? Por. ¿Cuáles son esas edades? Antigua, media, moderna y contemporánea. A ver, jovencitos, esto también en el gusanito, ¿se recuerdan del gusanito que hicimos? ¿Con qué hecho comienza la edad antigua? Con la invención de la escritura, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Después, profe, la Edad Media, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, también llamado toma de Constantinopla. La Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea, hasta nuestros días. Profe, ¿y qué pasó, por ejemplo, en el materialismo histórico? Acá está. Según Carlos Marx, Federico Engels y José Stalin, la primera época de la humanidad se llama comunidad primitiva, cuando el hombre era recolector y cazador. ¿Quieres recolectar, por ejemplo? Encuentras raíces, frutos, semillas. Como no tiene propiedad privada, nadie es propietario de esas semillas, de ese árbol, tú puedes recolectar. ¿Quieres cazar? Encuentras un animalito, igual cazas. No existe la propiedad privada. ¿De qué estamos hablando? De la comunidad primitiva. Después, por ejemplo, surge la propiedad privada y muchas sociedades dominan a otras sociedades. Y a esos hombres que fueron sometidos, los vencedores, ¿qué hacen? Lo convierten en esclavos. Profe, ¿y cómo se llama? ¿Por qué esclavos? Porque al hombre se le trata como si fuese un objeto. Puedes comprarlo, puedes intercambiarlo. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien del salón necesita esclavos pero no tiene dinero, pero tiene animalitos? ¿Qué va a hacer? Lo va a intercambiar. Dígame. Después tenemos el feudalismo. El feudalismo ya es cuando surgen los grandes terratenientes, ¿no? El poder de la tierra determina el poder. Por ejemplo, los señores feudales eran mucho más poderosos que los reyes europeos. Y los feudalistas, ¿qué tenían? Aparte de esclavos, siervos. Los trabajadores que están dentro de las tierras del feudal y no son esclavos se llaman siervos. Y los siervos eran considerados como los hijos del señor feudal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dos siervos quieren casarse, ¿no? Un siervo y una sierva, un varón y una mujer? ¿A quién tienen que pedir autorización? Al señor feudal. O sea, el señor feudal tiene que autorizar todo eso. Sí, por eso los siervos eran considerados como hijos del señor feudal. Y en estas épocas, ¿en qué estamos? En el capitalismo, el imperialismo. Profe, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo, jóvenes, es cuando generan, ¿qué cosa? La plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía, jovencitos, es el trabajo no remunerado. Y eso es la ganancia ¿de quién? De los grandes empresarios. Y para Marx, Engels y Stalin, ¿cuál sería la sociedad perfecta, por ejemplo? Para ellos sería el socialismo y comunismo, ¿no? En sí el comunismo, ¿por qué? Porque el socialismo solo sería un periodo de transición para dejar el capitalismo y llegar al comunismo. Profe, ¿y en el comunismo cómo? O sea, ¿cómo sería? Ahí, por ejemplo, lo que ellos intentan es desaparecer, ¿qué cosa? Las diferencias sociales, no mayormente las riquezas, ¿eh? Las diferencias sociales. ¿Qué más, profe? Aquí, por ejemplo, tenemos la comunidad primitiva, ¿no? El comunismo primitivo. Aquí, ¿habrá propiedad privada?
Por ejemplo, estos señores que están produciendo fuego dirán, oye, mira, te has agarrado mi fósforo, que era mío. No, es más, ellos ni fósforo conocían. ¿Cómo producían el fuego? Con piedras, chancando piedritas, o si no, también frotando palitos con piedra. Después, por ejemplo, aquí los cazadores. Estos dos hombres que cazaron este ciervito, ¿habrán comprado? No, van a tener que corretear porque no tiene propietario. Aquí, profe, ¿con qué cazaban? Con lanzas. En las puntitas, ¿qué le amarran? Piedras, cuando ya hay que mejorar la técnica de la cacería. Aquí, por ejemplo, están recolectando. Profe, ¿qué época es esto? La comunidad primitiva. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de qué? Del capitalismo. Nos hemos salteado el esclavismo, ¿no? ¿Los pobladores de qué continente mayormente fueron esclavizados? De África, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando a veces nos peleamos, vemos un negrito y dice, ay, ya negro esclavo, que esto, eso, ya es producto de qué? De la colonización. Por ejemplo, los incas conocían raza negra, ¿no? ¿Con quiénes llegaron la raza negra a América? Con los europeos. Y los esclavos eran considerados como animales. Los hacían trabajar día y noche, ni siquiera los alimentaban bien. Y cuando alguien no hacía caso, mira aquí, ahora que está prohibido, por ejemplo, castigar a quién, a los seres humanos. Profe, y aquí, por ejemplo, amarrados por el cuello, amarrados por la mano, niños, mujeres, todos eran esclavizados y los vendías. Por ejemplo, los que vendían esclavos eran millonarios. Hoy en día está prohibido la esclavitud, se llama trata de personas, es delito eso. El feudalismo. Aquí el terrateniente, el hacendado, es el que tiene los poderes, ¿no? Es más, ellos mandaban a quién, a los reyes, a las monarquías europeas. ¿Qué más, profe? En el capitalismo. ¿Qué es lo que ellos promueven? La ganancia, la riqueza, plata, dinero, acumular gran cantidad de riquezas, generando ¿qué cosa? La plusvalía, es decir, el trabajo no remunerado. Y para Engels, Marx y Stalin debe desaparecer ¿qué cosa? El capitalismo, y el socialismo será el periodo de transición para llegar al comunismo. Para ellos eso sería la sociedad perfecta, los modos de producción. Y aquí, en el Perú, por ejemplo, para el Perú, el capitalismo, o mejor dicho, el positivismo histórico, ¿según quién? Según Fernando Silva Santiesteban. Para Fernando Silva Santiesteban, según positivismo histórico peruano, ¿cuántas épocas tiene el Perú? 3. ¿Cuáles son esas 3 épocas? Autóctono, invasión hispánica y la independencia política. En autóctono tenemos 2 épocas. Pre-Inca, ahí hablamos, por ejemplo, de Chavín, Caracas, Pucara, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Chimurra, Inos Aymaras, Caral, etc. Hasta que surge la sociedad que dominó casi todos los Andes del Perú. Estamos hablando de los incas. Cuando los incas lo tenían grande, ¿qué cosas lo tenían grande? Su territorio, largo lo tenían. ¿Cómo se llama esa época? El Tahuantín suyo. Cuando los incas estaban hincando a todos en América del Sur, ¿quiénes llegaron? Los españoles. El Jarro lo capturó a Atahualpa en Cajamarca y después lo va a ejecutar. Con la captura de Atahualpa, ¿qué cosa estamos viviendo? La invasión española a América, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el descubrimiento, los viajes de Cristóbal Colón, los viajes de Pizarro, conquista, viajes de Pizarro. Y después llegan los virreyes a gobernar el Perú. Cuando llegan a gobernar los virreyes, ¿cómo se llama esa época? El virrey nato. ¿Cuántos virreyes nos gobernaron? 40 virreyes. Profe, ¿vamos a aprender los 40? Nada, por favor. Sería mucho estrés para ustedes. El primer virrey se llama Blasco Núñez de Vela, y el último virrey se llama José de la... 40 virreyes nos gobernaron. Y después surgen las rebeliones, por ejemplo, ¿no? La rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, aquí en Puno, por ejemplo, la rebelión de Tupac Katari, llamado nombre verdadero Julián Apaza, y en Azángaro, la rebelión de Pedro Vilcapasa. Profe, ¿qué los Apazas se están rebelando? Así era, pues, jóvenes. Ese proceso de independencia se llama emancipación.
emancipación, ¿no? Después tenemos los precursores de la independencia, próceres de la independencia, después llega un argentino a proclamar la independencia. ¿Cómo se llama el argentino? Don José de San Martín. Y como San Martín no pudo completar la independencia del Perú, hemos tenido que llamar a un veneco. ¿Cómo se llama el veneco? Simón Bolívar. Simón Bolívar va a derrotar a José de la Serna, el último virrey, en la batalla de Ayacucho. Con eso, ¿qué cosa termina? El proceso de emancipación. Después, ¿qué va a comenzar? La República. Con el primer presidente del Perú. ¿Cómo se llama, profe, el primer presidente? Martín Vizcarra. José de la... ¿Cuál? Martín Vizcarra. José de la Mar. El primer presidente constitucional se llama... José de la Mar. José de la Mar. En 1827 entró al poder. Y hasta Martín Vizcarra, ¿no? Hasta nuestros días que estamos en cuarentena, aburridos en casa. Toda esa reunión se llama la... No es Martín Vizcacha, es Martín Vizcarra. ¿Cómo que Vizcacha? Alias Vizcacha. Entonces, no olvidemos, profe, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Un montón, muchos presidentes. Entonces, a esta división se llama positivismo histórico. ¿Quién lo dividió? Fernando Silva Santiesteban. ¿En cuántas épocas? 3. Autóctono, invasión hispana y independencia política. Y también tenemos, jovencitos, el materialismo histórico de la historia del Perú. Profe, ¿y cuál es el materialismo histórico de la historia del Perú según Pablo Macera? ¿Ya? Pablo Macera solamente lo divide en 2 nada más. Para Pablo Macera está la época autónoma y la época dependiente. Profe, pero hoy en día seguimos siendo dependientes. Claro. Económicamente seguimos dependiendo ¿de quién? De Estados Unidos. Hay una aclaración. Cuando el Perú inicia como república, económicamente, ¿de quién dependíamos? De Inglaterra. Nos habíamos prestado, por ejemplo, de Inglaterra 1.200.000 libras esterlinas, nuestra primera deuda externa, con eso comienza. ¿Y hasta cuándo hemos dependido económicamente de Inglaterra? Hasta el oncenio de Leguía, 1920. En 1920 dejamos de lado a los ingleses. ¿Y de quién vamos a pasar a depender? De Estados Unidos hasta nuestros días. Por eso es que Vizcarra, por ejemplo, se tiene que arrodillar ante el presidente de Estados Unidos. Donald Trump. Donald Trump. A ver, escuchen. Según Pablo Macera, ¿cuántas épocas tenemos en el Perú? 2, autonomía y dependencia. Hasta hoy en día, según Pablo Macera, seguimos siendo dependientes. En la época autónoma, ¿qué cosa tenemos? El precerámico. Profe, ¿qué es precerámico? Antes de Chavín. Antes de Chavín, por ejemplo, están los primeros pobladores del Perú. Tenemos a Paracas, Chivateros, Lauricocha, todo eso vamos a avanzar también. En el arcaico inferior, por ejemplo, está Guitarrero 2, está Chilca, Jaiwamachay, Piqui, Chay, Telar, Machay, Niña Chay, tantos, puro Chay. En el arcaico superior está Caral, Cotox, Huacapieta, un montón. Después avanzamos eso. Y después del precerámico tenemos, por ejemplo, las altas culturas agroalfareras. Profe, ¿qué es agroalfarero? Agro, se dedican a la agricultura, son grandes agricultores. Alfareros, grandes ceramistas. Por ejemplo, está Chavín. Chavín, la cultura matriz del Perú, según Julio César Tello. Después tenemos el intermedio temprano Paracas, Pucara, Vicus, Mochica, Nazca. En el horizonte medio tenemos a Tiahuanaco y Huari. En el intermedio tardío, las culturas conché, profe, conché, sí, ¿cómo que conché? Por ejemplo, está Chimú, Chincha, Chancas, Chachapoya, Chancay y los reinos aymaras. Y en el horizonte tardío, aquella sociedad que lo tuvo grande en América del Sur, ¿cómo se llama? El Tahuantín Suyo. Después tenemos, jovencitos, termina con el Tahuantinsuyo la época autónoma o autonomía peruana, que va a comenzar la dependencia. ¿De quién vamos a depender primero? De España. Como vamos a ser colonia de España, los españoles nos van a dominar, no solo económicamente, los españoles nos dominaron política, social, religioso, económica, en todos los aspectos. Por ejemplo, ¿por qué usted baila en la Candelaria? Producto de la colonización. ¿Los incas habrán bailado en la Candelaria? ¿Y el chacuto que habrá venido con su bloque desde el Cusco a bailar? No. Esas costumbres trajeron quienes, los españoles. Cuando hemos logrado nuestra independencia, supuestamente independencia proclamado por San Martín y consolidado por Bolívar,
Económicamente no éramos independientes, seguíamos dependiendo. Hemos dejado la economía española y pasamos a depender ¿de quién? De la economía inglesa. Inglesa. ¿Y hasta cuándo? Hasta el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Leguía gobernó 11 años, por eso se llama el oncenio de Leguía. Eso haremos en cuarto año. Profesor, y cuando Leguía entró al poder, por ejemplo, ya no quería con los ingleses. ¿Con quién quería Leguía? Con Estados Unidos. Y Leguía, por presión de Estados Unidos, regaló gran cantidad de territorio peruano, ¿no? Leguía le regaló territorio a Chile, a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, a Brasil, a todos los países le regaló territorio. ¿Quién? Augusto Bernardino Leguía. A ver, ¿alguna pregunta? Va a dejar tarea. Tarea, obviamente, aquí está la tarea. No. ¿Cómo que no? No es tarea, jovencitos. Esto se... A ver, escuchen, ¿cómo que ese término tarea suena feo? ¿Cómo hacer tarea? A mí tampoco... Cuando yo era alumno nunca me gustó las tareas a mí. Sí, yo tampoco no los hacía. A ver, escuchen. No es tarea, es práctica. A ver, ya, por su cumpleaños. Después tenemos que copiar la Dice, tenemos harto. No. A ver, escuchen. A ver, escuchen. Qué malo. Oh, tienen que trabajarme, jovencitos. Mira, son 4 preguntitas, nada más. Teacher, ayúdanos una. Envíanos por PDF. Por PDF. No, eso va a estar en el Padlet. A ver, por ejemplo, les voy a ayudar en la 2. Una ayúdanos. A ver, escuchen, en la 2 les voy a ayudar. La historia se inicia con el padre llamado. ¿Quién es el padre de la historia? ¿Es Sócrates? ¿Tucídides? ¿Solón? ¿Homero Simpson? Una pregunta. Es Herodoto. ¿Qué va a ganar? Herodoto. Así de fácil. Dígame. Uno por uno, por favor. Si no, los voy a desactivar a todos, ¿ah? No, teacher, no sea malo. Ya, entonces, orden. Dígame. ¿Eso se va a colgar en Padlet? Miren, jovencitos, va a estar colgado en Padlet las diapositivas, entonces de ahí ustedes lo pueden Ay, no puede ser. copiar, ¿ya? De ahí hacen su resumen. A ver, escuchen, van a hacer su resumen, de las diapositivas y se van a lucir con las 4 preguntitas. Las 4 preguntas tienen que estar en el cuaderno y aparte también tiene que estar su resumen. Teacher, con los... Pegar. Digan, no, pegar no, copiado. ¿Qué va a ser el resumen? Resumen de todas las diapositivas. Resumen de todas las diapositivas, jóvenes, en el cuaderno y más las 4 preguntitas. ¿No va a pasar al Padlet? A ver, sí, las diapositivas van a estar en Padlet. A ver, escuchen, esto se llama reforzar, o mejor dicho... Profesor, ¿los dibujos vamos a tener que dibujar o pegar? No, los dibujos no, pues si es que, por ejemplo, tienes internet y lo puedes imprimir, entonces lo imprimes y lo pegas. Los dibujos no es necesario. La teoría sí. Preguntita. Dígame. Pero profesor, va a tener que ser... ¿Cómo se llama? Tenemos copiar. Ya, yo voy a preguntar uno por uno, mucha bulla me hacen. A ver, Jaime Condori, ¿cuál es tu duda? Está levantando la mano. Podemos copiar todo. A ver, Jaime Condori, habla. Teacher, podemos copiar todo en el cuaderno de las diapositivas o debe ser siempre resumido. Si tú quieres copiarlo todo, ya depende de ti. Pero yo solo estoy pidiendo el resumen, las partes más importantes o las diapositivas más importantes. Pero la práctica, las 4 preguntas sí tiene que estar en el cuaderno, ¿ya? Solo son 4. Son, como dicen, ¿no? Poniendo en práctica lo aprendido. ¿Qué cosa hemos entendido?
De paso, tú vas a hacer tu resumen en tu cuadernito y las 4 preguntitas, por ejemplo, tú marcas. ¿Qué más, profe? A ver, acá está levantando Willy Yandel. Ok, acá yo estoy dando clase a Wisin y Yandel. A ver, también está levantando Diego Ito. ¿Cuál es tu pregunta, Diego Ito? Profesor, el miércoles, no, el jueves y el viernes debo ver la bodes. Obviamente. ¿Acaso hay necesidad de salir? Ya una semana han descansado bien o más todavía, 15 días. Jueves y viernes clases normal, ¿ah? De 8 a 11 No moleste, y yo de no soy 2 a vago. 4. ¿Quién más? Es que hay Vamos a familias que nunca asistir a... A ver, ¿alguien más que está levantando la mano? Aquí. Profesor, toda la tarea va a estar en la aplicación. En el Padlet va a estar toda la diapositiva. En la última diapositiva está, por ejemplo, en la practiquita, ¿no? 4 preguntitas. En la pregunta 1, miren, jóvenes, pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 2005 preguntó eso San Marcos. Si tú vas a ir a estudiar, por ejemplo, a Lima, te vas a lucir, ¿no? Con las preguntas de historia. A ver, ¿quién más está Profesor, levantando? una pregunta. A ver, ¿quién más está levantando la mano? Yo voy a... Barcén Leonardo, dígame. Profesor, ¿cuál es su número? Mi número, ¿para qué quieren mi número? Para hacer cualquier pregunta. Sí, claro, ¿cuál es su número? Mi mamá y mi papá me están diciendo, pregúntale su número. Ya, a ver, anoten, voy a dictarles 978 52 05 72 978 52 05 72. Profesor, A ver, aquí, Henry Joseph. Una pregunta. Dígame, Henry Joseph. Profe, ¿la tarea va a estar en el Padlet? Sí, en el Padlet. O sea, ¿cuál es la tarea? Por lo que estamos observando ahorita en la diapositiva, las 4 preguntitas. Eso es ni siquiera tarea, no hay que llamarlo tarea, porque esa palabra estresa. ¿Qué es eso de tarea? No, yo soy enemigo de las tareas. Se llama La reforzamiento. actividad va a estar... Poniendo en Ya, práctica profesor. lo aprendido, uno por uno. Profesor, Una pregunta más, una pregunta más. No, ustedes me hablan todo acá. Anthony Ayasi, dígame, Anthony Ayasi. Está desactivado tu micro. Profesor, Dime. ¿podemos pegar las diapositivas? No. Eso se llama pereza, flojera. Por eso no te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo que me describas todas las diapositivas, solamente las partes más importantes, nada más. pero profesor, si deseamos lo podemos copiar todas las diapositivas tal como están. Sí, si tú deseas, por ejemplo, cópialo todo. Sí, no hay problema. Te escuchaba. Pero prohibido pegar, ¿ah? Podemos copiarlo, profesor. El dibujo puedes pegar, los dibujos pueden pegar. Nada, estos no hacen, parece que están en el estadio. A ver, ahora, ¿a quién le voy a preguntar? Por aquí. A ver, una damita. Shamira Alessandra, ¿alguna duda? A Jason. Shamira Alessandra, ¿alguna duda? ¿Está todavía ahí? Quiero ver. ¿Nadie? ¿Alguien más? Levanten la mano. Ahí para levantar la manito. Ahí ustedes pueden poner, aparece la manito y yo Es que desactivo no sus... sé qué duda. Poco a poco ya van a dominar bien todo esto ya. Profesor, una pregunta. Dígame. De la O tecnología. sea que todos los cursos que hemos avanzado va a estar en el Padlet. Sí, va a estar en el Padlet, pero solamente... A ver, no, ya, yo estoy hablando, aquí vamos a silenciar a todos. A ver, escuchen. Todo lo que se está avanzando va a estar en el Padlet, pero solo una semana nada más. Domingo eliminan todo, porque la siguiente semana ya vamos a comenzar con otros temas. O sea, todos los profesores estamos obligados ¿a qué? A colgar en el Padlet. ¿Qué cosa? Las diapositivas. Y algunos videos también van a estar colgados en el Padlet. Por ejemplo, yo todas las diapositivas lo voy a colgar en el Padlet. Y en la última diapositiva tiene un reforzamiento de lo aprendido. ¿Ya? ¿Otra pregunta?
Profesor, una pregunta. Dime. ¿Vamos a hacer visión, misión? Me imagino que eso ya lo han hecho hace tiempo. Hace Sí, tiempo. teacher, eso nos dijo cuando hemos entrado ya. El primer día de clases que hemos hecho presencial en el colegio, yo les he pedido eso, misión, visión, eso ha sido el mes pasado ya.